buenas. Hacía mucho que no hacía podcast. El último podcast reconozco que fue hace bastante tiempo, sobre la superpoblación de Canarias. Y en esta ocasión el podcast va a ser sobre las grandes mentiras de la izquierda. En principio no era un tema que tenía como propósito hacer, pero viendo lo perdido que están los jóvenes en las universidades, en los institutos y escuelas públicas, como están los jóvenes de engañados, si no engañados, confundidos, por no decir manipulados, por no decir condicionados, en fin. El caso es que no creo que sea ningún secreto decir que la izquierda está metido sus tentáculos en todas las instituciones, formando el relato, formándolo a su modo. Entonces, procurando ver las cosas desde un punto más objetivo y escuchando a los grandes, como Antonio Escotado, también fue aparte de grande, fue un gran desengañado también del comunismo. Yo me incluyo también. El primer punto que quería tratar es la superioridad moral y el victimismo de la izquierda. Digamos que se creen los buenos de la historia, del cuento. Siempre que tienen la ocasión, sacan a relucir la época franquista, a pesar de ser algo que pasó hace más de 50 años. Sin embargo, no cuentan que el bando republicano estaba apoyado por el comunismo y que Europa condena a todos los regímenes totalitarios, tanto al nazismo como al comunismo. Lo que pasa es un arma arrojadiza que hasta ahora, pues como le ha ido bien, le ha resultado, pues siguen usándola. Con la diferencia de que la información la tenemos ya al alcance de la mano, gracias al internet, y pues el que no sabe porque no quiere indagar, pero la información está ahí. Lo que pasa es que, bueno, si uno se quiere poner la venda en los ojos, o mejor dicho, no se la quiere quitar, no, problema de él, pero que no nos las pongan a nosotros. Bueno, sobre el nazismo, habría que recordar que el partido de Hitler era nacionalsocialismo. Basta con ponerle un guión en medio para los que más les cueste verlo, con todos los respetos al socialista y al socialismo, pero el hecho es que la palabra socialismo está dentro y eso ya nos va dando una pista. También omiten que el comunismo lo que pretendía era hacer de España una provincia satélite de la Unión Soviética, aunque a algunos les hubiera gustado que así fuera. No hay más que ver los ejemplos. Y si no, que les pregunten a todos los que se querían saltar el muro de Berlín, porque eran los comunistas, los de Alemania del Este, los que querían ir a la otra. Bueno, algunos dirán que estaban engañados, cegados por el brillo del capitalismo, en fin, eso es un tema más subjetivo ya. Podríamos entrar en el consumismo, en ese occidente dorado que visto desde el otro lado del muro parece todavía más dorado. Pero como estábamos hablando de la época franquista, que es la época favorita que le gusta sacar a esta gente, quería seguir hablando de ella. Cuando tratan de enfrentar circunstancias actuales, suele recurrir a la guerra civil y decir que Franco mató a mucha gente. En una guerra siempre hay caídos de ambos bandos, pero la historia se ha contado de forma sesgada. Por ejemplo, en las escuelas suelen omitir detalles como las terribles checas, instalaciones de tortura usadas por el bando republicano. Dan por hecho que el nazismo es algo criminal y denunciable, pero no que el comunismo tuviera también su lado oscuro. La Revolución Rusa, más la Guerra Civil, de 1917 a 1922, mató a 8,5 millones de personas. Las víctimas de Stalin, más las purgas de 1922 a 1938, entre 9 y 15 millones. Y en la Segunda Guerra Mundial, 1 o 2 millones. Otro detalle con el que muchos se confunden es que la Seguridad Social y el Ministerio de la Vivienda, con el que se hacían las casas de protección oficial, no es algo que trajera el PSOE.
Ambas medidas fueron heredadas del franquismo, medidas josé-antonianas. En el segundo punto está la famosa plusvalía de Marx. Como decía Antonio Escotado, la plusvalía es un dislate marxista. Fue un término inventado por Karl Marx. La diferencia entre el precio de venta y el costo de producción varía y depende del mercado. Si la plusvalía varía, quiere decir que el valor agregado por mano de obra varía según la subjetividad del mercado. Por lo tanto, no es real. Pero mejor será que vean este vídeo del propio Antonio Escotado. ¿Qué es esto de la plusvalía? ¿Es cuantificable la plusvalía? ¿Realmente puedes decir que el coste del que te pone el crédito y el coste del empresario que saca adelante el negocio, eso puedes prescindir? Pues lo intentaron 80 años, Pablo, ¿y qué salió? Lo que Sabemos salió, muy bien lo que salió. lo que salió no fue bonito, pero No fue bonito, no, fue el hambre. lo que pasa es que eso, digamos, ha ocurrido en otro tipo de sistemas sociales. O sea, ahí la sensación de la tesis de Ricardo, que no es de Marx, de que la clave del valor es el trabajo, la cantidad de Pero es trabajo. que es una tesis delirante y yo le dedico en el tomo 2 casi 80 páginas a ver cómo no lo dice el fondo Ricardo, sino que es Owen, la bondad de Owen, que quiere Sí, ante sí, todo de los mejorar socialistas utópicos, a claro. las clases obreras, la que interpreta que dice, no, sobro yo. ¿Qué? Porque Owen es el primer empresario que tiene una empresa con 3.000 hombres, que antes acuérdate que los gremios tenían un límite de 7. Pasar de 7 a 3.000, eso lo hace Owen. Sin embargo, Owen dice, yo sobro. Y también sobra Dale, mi yerno, que es el banquero, sobramos. Y entonces, claro, el precio será el justo. Y el producto, como no lo grabamos ni el banquero ni yo, será el justo. Y tú dices, estás muy equivocado. Por ese mismo criterio, pintar la caseta del perro será 100 veces más caro que comprar una paloma de Picasso. Resulta que no es verdad. Los libros del Tostado no valen lo mismo que los libros de Cervantes. La teoría de que el valor se vincula con horas de trabajo pura y simplemente es un dislate. Renuncia a ella. Está bien porque cumple el deseo del alma. Es decir, pues dirías, sería lo justo. Pero te olvidas dos factores productivos, como el empresario y el financiador, que, amigo mío, si tú no das un agio, un premio, por ahorrar, porque unos van a ahorrar y otros no. O sea, ¿cómo te vas a encontrar con un efectivo, tanto en forma de técnicas como en forma de cash, si tú no premias eso? Claro, el capitalismo triunfa con mala prensa, siempre la ha tenido, porque siempre hemos querido que la voluntad se sobreponga a la inteligencia, siempre hemos querido una libertad que no fuese responsabilidad, siempre hemos querido un razonamiento que pudiera prescindir de la congruencia de los términos medios empleados en el razonamiento, siempre hemos querido algo más que la dura coherencia de las cosas. Y el capitalismo siempre ha tenido mala prensa, el comunismo siempre ha tenido buena prensa. Ahora que estoy en pleno volumen 3 he descubierto que Rusia, cuando pasó de Rusia a ser la URSS, perdió en la guerra civil 1,5 millones de personas. Mucho, ¿eh? Sin embargo, perdió en los primeros 5 años de égida de Lenin, de hambre y de frío, casi 30. La guerra civil, 1,5 millones. Hambre y frío, 30. Estamos hablando de 1/4 de la población. ¿A qué no se lo han enseñado en el colegio? No, yo se lo enseñaré. No, les daré las bases para poder tener esa certeza. ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos esas cosas? ¿Por qué no sabemos, por ejemplo, que todos los jefes de fila del comunismo fueron señoritos, hijos de papá, que vivieron de sablazos y de lo que les daba a su familia? ¿Por qué no recordamos que Marx dejó morir de hambre y de frío a 3 hijos antes de trabajar en la Academia de Lenguas que tenía a 2 cuadras su amigo Wolf? ¿Sabían ustedes que Lenin vivió 30 años de las remesas de su mamá?
Ni un solo cabeza de fila igualitarista ha trabajado. Todos han creído que podían vivir de revolucionarios profesionales. Qué cosa curiosa. Pero ¿por qué no me lo han enseñado a mí esto en bachillerato? ¿Por qué, mientras estudiaba Derecho y Filosofía, no me lo han enseñado a mis profesores? Cosa curiosa. Pues por esto de que solemos preferir la irrealidad a la realidad. En definitiva, olvidarnos de que somos mortales, pero que en esa mortalidad está también el orgullo y la dignidad nuestra. Sabiendo lo que nos espera a todos, a pesar de todo, intentamos ser dignos, intentamos saber, intentamos que la inteligencia sea superior al capricho. Parece que ya no me queda. Ah, sí, proletariado. Proletariado. La palabra proletariado. Proletarius eran los orgullosos hijos de la República Romana que la servían ingresando voluntariamente en las legiones. Ese es el sentido de la palabra, por ejemplo, en Tito Livio, o pues Virgilio, o en Horacio. Proletarius, proletario, viene de Sismondi, que era un economista competente y bondadoso, que hizo la primera crítica de la economía como mero aparato de oferta y producción, y empezó a ver todo el proceso económico desde el lado del consumo. Muy interesante, por cierto. Entonces Sismondi dijo que el mundo del trabajo se había convertido en un mundo de proletarios porque eran gentes que venían del campo y no tenían casa propia, no tenían capacitación profesional y tenían que emplearse como mano de obra inespecífica, muchas veces migrando en función de dónde se abrían las fábricas, aquí o allá. ¿Dónde están? Aún ahora, Colombia, que no se puede considerar el país más desarrollado del orbe, ¿hay algún proletario en Colombia? Uno, que no tenga aspiraciones, por ejemplo, a comprarse una casa a través de una hipoteca. Y sin embargo, el proletario de Marx es un individuo perteneciente a una clase que sabe que si no mata o extermina, la palabra es exterminio, la palabra de Marx, extermina a todas las clases que no son la suya, será muerto de hambre por el mecanismo objetivo e implacable del sistema. ¿Dónde está eso? ¿Dónde están los proletarios? ¿Por qué decía aquel señor esas cosas tan raras? Porque estaba indignado, porque estaba furioso y porque no volcaba la furia sobre cosas tan evidentes como ¿por qué he dejado morir a 3 hijos? Y en particular al que más quería, al joven Edgar, con 8 años. Le he dejado ir todos los días sin zapatos, porque los habíamos empeñado, envuelto en una manta, a ver si le fiaba una semana más el carbonero, el carbón, y le fiaba también el carnicero la carne. Ese caballero se quedaba en su casa leyendo, escribiendo, y mandaba a su hijo para que diese lástima. Y lo que hizo fue morir. Triste película. Es increíble que hayan ensayado la vía de Marx fácil 60, 70 países, algunos durante 80 años como la USA, y que a todos les haya ido no mal lo siguiente. Y sin embargo, ahí están. Es que es una religión, es la religión del no ser. O sea, la religión de que parece que hay sustancia, parece que hay naturaleza. Grave error. No hay nada, es la nada lo que reina. Y dentro de esto, pues si conseguimos robar y matarlo bastante, a lo mejor aparece algo. Se puede dar un giro al giro y decir que Marx ha sido tremendamente positivo por haberle metido el miedo en el cuerpo
a todos los caciques y jerarcas que reinaban en el mundo y les ha metido miedo y ha obligado a los liberales a ser liberales y a los demócratas a ser demócratas. Y que en ese sentido su más grande contribución a la historia universal es obligar a las democracias liberales a ser democracias liberales, realmente. Y digamos, dar patadas en el culo a gente como Somoza, Batista, etcétera, etcétera. Otra cosa que, por supuesto, estaba mucho mejor en Cuba con Batista que con la dinastía Castro, pero tampoco está bien Batista o Somoza, que se vayan. El concepto eje del pensamiento de Marx es clase social. Pero tiene tal mala fe que no llama clase social a la clase social. Lo que él llama clase social son castas. Y es lo que acaba de desaparecer desde el Renacimiento. Es decir, en vez de haber la inmovilidad de la cuna, donde tú si nacías villano, te morías villano, y si nacías noble, morías noble, eso fue sustituido por la sociedad comercial. O sea, la obra de la burguesía fue crear clases sociales móviles, donde la suerte y el mérito influyan. Porque naturalmente en las castas olvídate de la suerte y olvídate del mérito. Pues bueno, la inaudita caradura de este hombre es hablar de que, decir, enunciar que el progreso es algo realizado a través de una lucha de clases, cuando él no está hablando de clases, está hablando de castas. Ese equívoco, es un equívoco burdo, no lo ha denunciado todavía nadie, ni en enseñanza secundaria ni en enseñanza universitaria, que yo sepa. Pero es tan burdo y grosero que le obliga a escribir alguna vez en su vida sobre qué es una clase social. Y es verdad, ¿y cuándo lo hace? ¿A qué casualidad? El día antes de morirse. ¿Y qué notas toma? En un cuadernito nuevo que disponemos, toma como 15 líneas, donde ya para troncharnos más, lo que dice es que si se considera que el origen de la clase social es la forma de ingreso, no podemos mantenerlo, porque en realidad hay tantas formas de ingreso que son una miríada, dice. Bueno, esas 15 líneas, como no sabe qué hacer con ellas Engels, las mete como capítulo 52 del volumen 3 del Capital. Estas 15 líneas, donde Marx se desdice de que hubiera dos grandes clases, la burguesía y el proletariado, diciendo que son una miríada por la fuente de ingresos, esto que te digo es todo lo que ha dicho Karl Marx sobre las clases sociales. Pero el segundo concepto es la plusvalía, es decir, que se puede cuantificar la proporción que el interés del dinero, a través de préstamos, y la participación del empresario supone de robo de trabajo. Ya Bernstein, que era el secretario de Engels, le dijo a Engels, poco después de morir Marx, esto no es cuantificable ni es siquiera un concepto. Esto no existe. O sea, Marx lo ha intentado poner en el tomo 1 dentro de la álgebra del capital, que se llama, lo ha intentado cuantificar de manera que se puede dividir, restar, multiplicar, pero no es cierto, porque no se puede cuantificar en ningún caso. Y tampoco se ha podido cuantificar desde el 67, si no recuerdo mal, que se publicó el Capital, 1867, hasta el día de hoy. Es decir, es un pseudoconcepto, no existe. La proporción que según Marx le quita el capital al obrero no es un número. No es un número. Es decir, no tiene perfiles cuantitativos. No lo vas a encontrar ni en Marx ni en ningún otro. Es gracioso. Es francamente gracioso. Y esto es lo científico de Karl Marx. Marx es un impostor completo en todos los casos y un farsante, un hombre que ha vivido siempre de los demás, un hombre que vivía del sablazo. Otra de las mentiras de la izquierda
es decir, que la violencia es una cuestión de género. A base de la repetición constante de una mentira, hacen creer a los demás que ser violento es una cuestión de ser hombre o mujer. La repetición fue una táctica usada por Goebbels, ministro de propaganda alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Pero por más que lo repitan, la violencia no tiene género. Ya lo decía Lenin, la mentira es un arma revolucionaria. Es decir, bueno, esta gente no tiene escrúpulos. Están diciendo no solamente una mentira, sino que además están justificando el mentir para llegar a sus objetivos. Y vamos solo por el tercer punto. En fin, vamos a seguir. El cuarto punto, decir que los niños no son propiedad de los padres. En principio ya esta afirmación choca. Forma parte de esa ventana de Overton, de esas medidas graduales que nos van suministrando y por la que nos van haciendo ir aceptando y ir pasando por el aro. Son esas afirmaciones, esas declaraciones. De esta manera están mandando también otro mensaje, puesto que los niños son del Estado, no son responsabilidad de los padres, porque como son del Estado, pues bueno. Siguiente punto, la ideología de género. Esto ya es otro nivel ya, otro escalón, hacia no sé qué que nos quieren llevar. En la ideología de género dicen que el sexo es un constructo social, obviando la cuestión biológica, y adoctrinan a los niños en ideología de género a edad muy temprana, porque saben que es cuando más manejables son. Di lo que estabas a punto de decir, Winston. Existen en la memoria. Yo recuerdo. Tú recuerdas. Yo no recuerdo. Solo una mente disciplinada puede ver la realidad. Se necesita un acto de autodestrucción. Un esfuerzo de voluntad. ¿Recuerdas haber escrito en tu diario: la libertad es la libertad de decir 2 y 2 son 4? ¿Cuántos dedos te estoy mostrando, Winston? 4. ¿Y si el partido dice que no son 4, sino 5? Entonces, ¿cuántos son? 5. No, eso no es. Estás mintiendo. ¿Cuántos dedos, por favor? 4. Dime que tengo que decir 5. 4, lo que tú quieras, pero por favor, basta. Quítame el dolor, por favor. ¿Cómo puedo evitarlo? ¿Cómo evitar ver lo que tengo delante de mis ojos? 2 y 2 son 4. A veces, Winston. A veces son 4. A veces son 5. A veces son todo eso al mismo tiempo. Ni el pasado, ni el presente, ni el futuro existen por sí solos, Winston. La realidad está en la mente humana, no en la mente individual, que comete equivocación y enseguida perece, sino en la mente del partido, que es colectiva e inmortal. ¿Otra vez? No. ¿Cuántos dedos, Winston? 4. Supongo que hay 4, pero yo estoy intentando ver 5. Ojalá pudiera. Ojalá pudieras que convencerme de que ves 5 o realmente verlos. Realmente verlos. Otra vez. ¿Cuántos hay, Winston?
No lo sé. Mejor. Siguiente punto es el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es un lenguaje inventado. La RAI no lo reconoce y solo debe su existencia a que el gobierno lo impone y fomenta, con dinero público, claro. De no ser así, ni lo escucharíamos. Y no quiere decir que lo contrario de inclusivo sea exclusivo. Depende de con qué intención lo digas. Es como el usted respetuoso, hay otro usted despreciativo, soberbio. Y la palabra es la misma, pero no, la intención no. Y eso es lo que cuenta. Es una cosa tan superflua y tan poco productiva, porque si fuera así que con eso, hablando inclusivamente, la economía mejora o en la sociedad habría menos violencia, pero la situación del país no va a mejorar por eso. Sigamos. Los impuestos son para sanidad y educación. Esto lo he puesto irónicamente porque no es que sea una gran mentira, pero sí es una gran excusa de la izquierda. Es su forma predilecta con la que justifican los crecientes impuestos sin perder el beneplácito de sus votantes. Siguiente punto. Buscar un chivo expiatorio. Lo mismo, no es que sea una gran mentira, pero lo he puesto aquí porque es una de las grandes estrategias de la izquierda. Buscar un chivo expiatorio. Por ejemplo, con lo de la guerra de Ucrania, la culpa de la inflación, decir que es de Putin. Cuando las cosas vayan mal, echarle la culpa a alguien. Nunca reconocer que la culpa es del partido. Y esto es algo que podría aplicarse a todos los partidos políticos en general. ¿Qué partido reconoce que se ha equivocado? ¿Qué partido reconoce su culpa? Como todos piensan que reconocer la flaqueza está mal, porque podrían perder las elecciones o porque simplemente siguen directrices del que los ha puesto ahí, porque todos sabemos que los partidos políticos, empezando desde el punto de vista económico, funcionan como una empresa. Tienen un jefe, tienen a alguien que le pone, y si te sales del guión, te saco. O sea que eso de representante del pueblo está muy bonito, pero solo queda en el papel. Otro punto, decir que los inmigrantes son migrantes. Aquí entramos en la modificación del lenguaje, igual que el lenguaje inclusivo. Entramos otra vez en manipular el lenguaje para manipular la realidad. Los inmigrantes no migran, vienen y se quedan. En todo caso, migrantes serían los turistas. Y habría que matizar entre inmigración legal e ilegal. La última ocurrencia ha sido climigrantes, la última gran ocurrencia que han tenido para referirse a todos esos españoles que se van a otro país para huir del calentamiento global, para evitar decir que se van de España porque no encuentran salida laboral. Entonces los jóvenes españoles se pegan estudiando una media de 24 años para después irse a otros países. Es normal que a esa edad todavía vivan con los padres. Sin embargo, medios de izquierda como El País dicen que el 60% quiere irse por el cambio climático. Y lo mismo que manipulan con esto, manipulan con las encuestas. Es lo mismo que con las encuestas. Puestos a manipular. Y hablando de los climigrantes, entramos en otro punto. Decir que el cambio climático es una amenaza. Seguir diciendo esto cuando ya se ha hecho público que ya existe la ingeniería capaz de modificarlo es absurdo. Si se puede modificar, no puede seguir siendo una amenaza. Y, al menos en España, la contaminación que provoca es ridícula comparada. La intervención rusa en Ucrania le ha venido como anillo al dedo a toda la gente que quiere ocultar lo mal que ha hecho las cosas. O sea, de toda la culpa la tiene Putin y los problemas han surgido con la invasión de Ucrania. Y el que no se lo quiera creer, que reviente.
Antes era la pandemia, / chinos, eran los chinos los culpables. Antes de eso, el calentamiento global, que eso es lo que se está volviendo a recuperar ahora otra vez, el cambio climático, que es el responsable de todo para muchos, ¿no? Sí. ¿Mm? El calentamiento global, que usted sabe que es fijo discontinuo. Es decir, en estos momentos el calentamiento global, por ejemplo, es fijo discontinuo. No hay nada más que ver el frío que hace. Lo del hielo de los polos y hay tal, calentamiento global, pero es que es fijo discontinuo. lo del hielo de los polos también parece que, ¿no? Parece que... No, que va, en el Ártico hay más hielo que nunca, en la Antártida exactamente igual. Lo que pasa que, vamos a ver, es que al final es muy fácil manipular a los ignorantes. Usted sabe que la Antártida, la mayor superficie de hielo, es que no se mueve porque tiene kilómetros de profundidad. Y luego hay una parte que se mueve, pero que se ha movido toda la vida. No es que la Antártida se esté deshaciendo, ni derritiendo, ni cosa parecida. Todo lo contrario, hay más hielo ahora en la Antártida que hace 20 años, sino que es una parte que está en movimiento. Bueno, pues siempre te sacan las fotos de la parte en movimiento y que se cae un pedazote de hielo y todo lo demás para decirte esto se está derritiendo como el cubito que se echa usted en el cubata, ¿no? Y claro, y la gente se lo cree, claro, porque se ve que cae un pedazo de hielo, que van a saber ellos lo que es la Antártida, ¿no? Entonces, claro, es que son unos ejemplos de manipulación que es muy descarada y es muy burda, pero la mayoría de la gente que va a saber de la Antártida. O sea, si es que claro, juegan con ventaja, ¿no? Bueno, La Patagonia se está calentando, ¿no? Había... Claro, Perdón. dice, pues se estará calentando, claro. Había un artículo infecto en el diario El País, es que además lo tengo aquí, fíjese, del 15 de enero de 2022. No voy a decir el nombre de la autora. El titular era El misterio científico del crecimiento del hielo marino antártico, ¿no? Y entonces dice, mientras se reducen otras... El misterio, sí. El cintillo de la información, es decir, en donde se encuadra, ¿no? Es cambio climático. Dice cambio climático y entonces ya una flechita, el misterio científico del crecimiento del hielo marino, ¿no? Entonces dicen, mientras se reducen otras zonas heladas por el cambio climático, investigadores polares confirman que la banquisa ha estado aumentando y lo relacionan con la complejidad de fenómenos climáticos en el Pacífico. Esto ya está. Fantástico. A mí lo que más me gusta es cuando de pronto dices el calentamiento no se ve por ningún lado, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, mire usted, ahora mismo la ola de nieve que puede haber en tal sitio, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces cuando dicen eso es que el calentamiento global provoca una serie de fenómenos como que haya grandes nevadas. Y tú dices, hombre, me parece de una lógica aplastante, o sea, es fijo, discontinuo. Al final el calentamiento global pues provoca todo, frío en invierno, calor en verano, o sea, es algo tremendo. Y cuando no te cuadra, dices, como empezaba este artículo en El País, que el hielo marino que rodea la Antártida es un auténtico agujero negro para la ciencia polar, ¿no? Dice, oiga, es que claro, dice, es que los hechos no están demostrando lo que estamos diciendo nosotros, es que incluso los científicos están negando el mensaje oficial. Bueno, pues esto es un agujero negro que hay que investigar porque seguro que hay una mano negra ahí detrás del hielo, del cubata, de la... Es que es tremendo. Saber quién puede estar detrás. Sí. Es tremendo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Hacernos sentir culpables para que reciclemos. El reciclaje debería ser la última medida a tomar. Antes está la reutilización por parte de las empresas, pero de esto no se habla porque es más factible para las empresas cargar todo el peso sobre el consumidor. Y último punto, el aborto y la eutanasia. Aunque es algo que debería pertenecer a la esfera de lo más estrictamente personal, no solo lo permiten creando leyes que lo legalicen, sino que lo facilitan y lo impulsan con dinero público. Una cosa es la cuestión legal o moral y que cada uno haga lo que crea conveniente, y otra muy diferente es que lo estén fomentando por motivos económicos. Si bien este tema es muy controvertido y discutible, no creo que debiera pertenecer a la esfera del Estado, el cual debería limitarse a la gestión. Este punto es aplicable a todos los partidos políticos globalistas, bloc del PIN de la Agenda 2030. Y esto es todo, amigos. Si hay algún punto que quieran agregar a la lista, lo pueden poner en los comentarios. Muchas gracias. Otras dos
Schön